Aquí estamos nuevamente las hijas del cura y el padre Osvaldo Agudelo retomando las clases de la Divina Voluntad. Les damos la bienvenida a todos y padre, también la bienvenida a usted. Y bueno, vamos a recapitular un poco de todo lo que hemos conversado, que usted ha conversado, que usted nos ha enseñado aquí en los principios de la Divina Voluntad. Bienvenido, padre. Gracias, Paola. Bueno, habíamos tenido una larga ausencia de las clases de la Divina Voluntad, y no de clases, sino de esta lectura comunitaria que estamos haciendo de la Divina Voluntad, porque aquí estamos aprendiendo todos en la medida en que vamos avanzando. El año pasado habíamos empezado a hacer una especie de recapitulación de volumen por volumen y habíamos leído ya todo el volumen primero y estábamos ya avanzando sobre el segundo volumen de la Divina Voluntad. Hoy lo que queremos sencillamente es hacer como un resumen: qué vimos, qué esperamos, hasta dónde llegamos, y a partir de la próxima semana ya volvemos a retomar, a invitar. Si quieren volver a repasar en el canal de Las Hijas del Cura de YouTube, vamos a tener las primeras clases, ustedes pueden accesar ahí, dice principios básicos, primera clase, ahí pueden encontrar todo lo que ustedes ya habían visto y que si quieren recordar y todo eso. Pero la idea es que en estos miércoles vamos a retomar todo hasta llegar al final del volumen 36 de la Divina Voluntad, los textos que el Señor le reveló a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hacer como ese pequeño resumen que nosotros tenemos aquí. En el primer volumen, el Señor nos enseñó lo que era el desapego. ¿Qué era lo que Él quería que nosotros aprendiésemos con el desapego? ¿Desapego a qué? ¿O a quién? ¿O a qué situaciones? Entonces, la renuncia a todo para recibir la divina voluntad. Ese es el primer paso, es decirle al Señor: Señor, yo ya no quiero mi voluntad humana, yo solamente quiero tu voluntad divina. Y para ello tengo que vaciarme yo de todo lo del mundo, de todos mis apegos humanos, mis apegos materiales, mis apegos emocionales, mis apegos aún espirituales, para que el Señor pueda entrar a trabajar. Y Él dice: vendré junto contigo a observar todas tus acciones, movimientos y deseos. Eso es clave, porque el Señor quiere que nosotros entendamos que para que Él pueda habitar y actuar plenamente en nosotros, nosotros tenemos que vaciarnos de voluntad humana. Y Él va a examinar primero nuestros comportamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Recordemos siempre que el enemigo no puede ver nuestros pensamientos. Él ve nuestras obras, ve nuestras palabras, calcula nuestras intenciones, pero él no sabe qué estás pensando. Ahí es donde ya vamos a tener un pequeño descuido en esta batalla. Entonces, aquí en el primer volumen, el Señor lo que quiere de nosotros es empezar una purificación interior del alma. Y eso se empieza con un grado de humildad. Él nos llama a la humildad. Él nos llama a saber que nosotros tenemos que, de alguna manera, entender que la humildad es el paso por el que podemos entrar. Recordemos que la humildad fue quizá una de las cosas más importantes que descubrió el arcángel Miguel, porque fue su humildad la que lo hizo el príncipe de las huestes celestiales, el príncipe de todos los ángeles, cuando expresó: ¿quién como Dios? Esa humildad es la que le valió ese título. Y vamos a pasamos en ese resumen a través de un olvido de las culpas. Recordemos, el Señor no quiere de nosotros esa culpabilidad que el gran acusador, que es el enemigo, nos quiere meter en la cabeza. Él lo que quiere es decirnos en el fondo: tú no puedes, tú no puedes. Ok, yo no puedo, pero Dios sí lo puede todo en mí. Si yo me dejo guiar, llevar y llevar esa divina voluntad a vivirla.
en nosotros. Entonces, ese olvido y ese espíritu de rectitud se alcanza únicamente cuando nosotros tratamos de habitar y tratamos de imitar cómo fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, en esa humildad, en esa entrega, en esa oración profunda, continua y sin desfallecer. El Señor no nos no hacía nada, sino oraba primero. Hoy, por ejemplo, estamos celebrando un evangelio en el cual el Señor rememora cuáles fueron todos sus apóstoles, pero para elegirlos, Él pasó toda esa noche en ayuno, oración y penitencia, para elegir a sus 12 apóstoles. Y aún así, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, que Pedro iba a trastabillar, aún así nos eligió. Aún así nos eligió como hijos suyos y eligió a esos apóstoles para hacer de nosotros, para evangelizar alrededor del mundo. Y esto es muy importante porque el Señor en esa tiene que llegar en un momento de la vida a mortificar el yo. Eso es muy importante en este resumen. Y una de las cosas que nos invita más el Señor es a meditar su pasión, a meditar la pasión del Señor, porque entendamos, Él se entregó por nosotros, Él sufrió por nosotros, Él se entregó por nosotros. ¿Cómo debemos pagarle nosotros? Sino reviviendo esa pasión salvadora en la cruz. Entonces, meditar sobre la pasión del Señor, y de hecho hay un libro aparte de Luisa que se llama Las horas de la pasión, nos enseña a nosotros cómo meditar esas horas de la pasión para vivir con Jesús y casi que en Jesús esas horas de sufrimiento. En el primero volumen también nosotros vamos a ver algo muy interesante y es cómo superar y triunfar sobre las pruebas. ¿Vienen pruebas? Sí. Y muchas de esas pruebas son los momentos de sufrimiento y de angustia que de alguna manera pasamos en nuestra vida, una enfermedad, una quiebra o la pérdida de un ser querido. Son sufrimientos que el Señor permite. No se mueve la hoja de un árbol, sino es con permiso del Señor. ¿Y cómo triunfar en esas pruebas? Es una de las, lo que nos lleva en un momento determinado a la purificación. Humildad, imitación de Cristo, meditación de las horas de la pasión, penitencia, purificación. La, la purificación es un camino fundamental a la hora en la que nosotros queremos vivir con el Señor su pasión. ¿De dónde sacamos esas fuerzas? ¿Cómo nosotros tenemos que estar luchando cada día contra el enemigo, contra los demonios? Cada día. Es que las pruebas de la vida no son de cuando yo tenía de 10 a 20 años, o de 20 a 30 o de 40 a 50. No. Las pruebas que el Señor permite en nuestra vida van a durar hasta el instante de la muerte y aún un poquito después. Porque la última gran tentación es cuando el enemigo te va a decir, tú con todos estos pecados que tienes aquí acumulados, te vas a salvar, y ahí es cuando nosotros debemos apelar a la divina misericordia, sobre todo en el instante de la muerte. Así tengamos un segundo de lucidez, la divina misericordia. Señor, yo apelo a tu divina misericordia. Eso es muy importante a la hora a la hora en que nosotros estamos haciendo esto. Cuando nosotros ya hemos pasado esto, vamos a llegar a una explicación que el Señor le hace a Luisa Picarreta, que es por qué es escogida como víctima y cómo sus confesores la van guiando, aún sin saber que el Señor hacía que Luisa obedeciera a sus confesores y les tenía que hacer caso en todo lo que le mandaban, porque lo que nos quiere enseñar aquí es una de las cosas más importantes a la hora de empezar la divina voluntad es entender que la santidad empieza con la obediencia.
San Francisco y muchos santos decían que la obediencia es el principio de la santidad, porque la obediencia nos obliga a pensar a nosotros que debo obedecerle a alguien, aunque sea alguien no sea ni más listo ni más inteligente que yo, ni me dé órdenes que yo tenga que obedecer y que yo considere que son arbitrarias. Alguien decía que casi todo lo que cuando nos dan una orden creemos que no nos corresponde porque a nadie le gusta recibir órdenes. Pero fijar la mirada en Jesús es una manera en la cual nosotros entendemos qué es lo que quiere el Señor de nosotros, en la obediencia, en la entrega. Y entonces para fijar esa obediencia y ese anhelo de seguir al Señor tenemos diferentes modos de hablar a Jesús y diferentes modos en los cuales Jesús nos habla. Jesús nos habla más que todo en el silencio de nosotros mismos. Nos habla cuando no podemos manejar en nuestra vida. Nos habla. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver muchas veces. ¿Nos habla de qué? Nos habla siempre de su divina voluntad. Entonces, cuando ya hemos pasado ese resumen en la primera parte, Jesús le indica el nuevo sistema de vida. Ya vino la purificación, ya vino la entrega, ya vino todo. Entonces Jesús le dice a Luisa cuál es el sistema de vida que él quiere que Luisa siga. Y eso es una de las cosas más importantes aquí, porque le empieza a dar a reconocer la mirada de Jesús en ella. ¿Cómo reconocer esa mirada de Jesús? El rostro de Jesús. Eso es muy importante porque el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta que el rostro de Jesús se revela en nuestro prójimo. Y ahí es donde empezamos nosotros a entender algo bien grande y es entender por qué el Señor le da tanta importancia al sacerdocio. Y nos viene a explicar en el primer volumen algo muy lindo, la importancia de la misa, la importancia de la Eucaristía, la importancia de algo que consideran que es un rito repetitivo, pero eso es una manera de hacer esto en memoria mía. Por eso la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor no son un símbolo, es una realidad presente en esa transubstanciación. Eso es lo más importante cuando empezamos a hacer esto. Luego en el primer volumen volvemos a encontrar ese desposorio del Señor con Luisa, el desposorio de la cruz, y el Señor empieza a explicar que cada pecado que nosotros cometemos lo crucifica. Y eso es muy importante a la hora de empezar a meditar sobre nuestro cambio, sobre lo que queremos en nuestro cambio. Y eso también es algo muy importante porque cuando nosotros vemos la cruz de Cristo, sobre todo esas cruces que son reales, que tienen las heridas, la sangre, ninguna cruz ha logrado suficientemente representar el martirio por el cual el Señor atravesó por nuestros pecados. Entonces, para entender eso es importante la cruz. Por eso a mí me, me duele cuando uno ve que aquí en los Estados Unidos muchas asociaciones de padres eh, pidieron que sacaran las cruces de las aulas de los colegios y se nos olvida que cuando el vacío espiritual nunca existe, cuando nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas, eso lo viene a ocupar el demonio, porque no existe un vacío espiritual como en la vida física. Todo espacio tiende a ser llenado por un cuerpo físico, líquido o gaseoso. En la vida espiritual, o está el Señor o está el enemigo. Tú eliges. Eso es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros. Y y viene a recalcar aquí algo bien interesante, cómo el Señor a través de sus llagas nos redime, a través de su sufrimiento nos va recordando a nosotros que Él murió por nosotros. Y ahí es cuando empieza él ya a enseñarle a Luisa
cómo quiere que vivamos, qué es lo más importante en el reino de la divina voluntad, cómo debemos aceptar ese reino, cómo debemos preparar nuestro corazón. Recordemos que el Señor nos dice que cada uno de estos 36 volúmenes son los ladrillos con los que Él quiere construir un castillo en tu corazón, donde Él pueda habitar. Esa fue la primera parte, esa fue el primer volumen y luego ya pasamos al segundo volumen que empieza de una manera bastante particular porque en el segundo volumen es cuando ya el confesor le ordena a Luisa que debe empezar a escribir sus memorias. Y entonces, ¿cómo nosotros debemos preparar nuestro cielo desde la tierra? Esto es bien interesante. Nosotros vamos a diseñar el cielo que queremos desde la tierra. ¿Cómo? Siguiendo la divina voluntad, siguiendo lo que el Señor quiere de nosotros. En la palabra fe comprendía la fe es Dios mismo, porque la fe es Señor a Luis, ¿qué es fe? La fe es Dios y le da como prerrogativas para poder nosotros acercarnos a esa fe. Pero la primera y más importante, solo tenemos fe si oramos. La fe es una gracia que se alcanza única y exclusivamente a través de la oración. Entonces, las personas que hoy por hoy dicen, no, no, yo no rezo porque yo no le hago mal a nadie, pero es que tampoco le haces bien a nadie. Y hemos venido a hacer el bien, no a quedarnos como el hombre que cuando el rey le dio ese talento, de miedo a que el rey era muy exigente, lo enterró en la tierra para que cuando volviera se lo diera. No, él nos dio unos talentos. ¿Qué hicimos con los talentos? El Señor nos lo va a reclamar. Y aquí habíamos quedado ya en esta parte del segundo volumen de Luisa Picarreta en El reino de la divina voluntad en medio de las criaturas. Y aquí vamos a empezar la próxima semana, desde este segundo inciso del segundo volumen de la divina voluntad. Los invito a que se vean los principios básicos, la parte del primer volumen, los capítulos que ahí están ordenados en YouTube en Las Hijas del Cura. No se lo pierdan, porque si ustedes hacen un repaso esta semana a todos esos videos, van a encontrar algo muy lindo. Últimamente la Virgen viene anunciando que este es el tiempo para leer los libros de la Divina Voluntad. Es el tiempo para empezar porque ya casi no hay tiempo. El reino de Dios está cerca y eso lo tenemos que entender, lo tenemos que dilucidar, lo tenemos que discernir, pero solo los invito a orar, orar y orar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Paola, yo creo que por hoy hemos llegado a este pequeño resumen que continuaremos de ahora en adelante los miércoles a las 9 de la noche. Así es, Padre. Pues muchísimas gracias y al Padre lo ha dicho, los invitamos a que pasen por nuestro canal de las hijas del cura en YouTube y ahí encontrarán un playlist que se llama Principios Básicos de la Divina Voluntad y bueno, ya aquí el Padre nos ha hecho ese resumen y ya quedan listos para disfrutar de este contenido y nos vemos pues ya saben en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias Padre, muchísimas gracias a todos ustedes. Bye.